para que quede claro. Desde luego el royalty, ¿no es cierto?, era el quinto real que se le tenía que pagar al rey por la explotación de la tierra, la agricultura o las minas. Había que pagarle la quinta parte de la producción, el quinto real. El royalty es por el rey, regalía también por el rey, en términos económicos se llaman renta minera. ¿Y qué es lo que es la renta minera? Yo se los voy a explicar. Cuando una empresa instala una fábrica de zapatos, tiene que tener el capital, tiene que pagar a los trabajadores y por las utilidades tiene que pagar impuestos que obtiene. ¿Y qué más tiene que hacer? Tiene que tener esta fábrica para hacer los zapatos. Tiene que tener el cuero. Y el cuero tiene que comprarlo. El cobre es el cuero de la fábrica de zapatos, porque de acuerdo con la Constitución, el cobre le pertenece al Estado chileno, a todos los chilenos, de manera imprescriptible y inalienablemente. De tal manera que este cobre que le pertenece a todos los chilenos es necesario pagarlo para poderlo tratar por estas multinacionales extranjeras. Es el cuero de la fábrica de zapatos. Se pagan los impuestos y se paga el cuero, se tiene que pagar el cobre. El señor Lagos creó un impuesto adicional. Había que pagar un 42%, ya en lo que le habían dejado de acuerdo al DF600, tenían que pagar, que no lo pagaban, pero tenían que pagar, cualquier gobierno se los podía exigir. Entonces él creó la figura extraordinaria de decirle, vamos a crear un royalty. Pero ¿qué es lo que hizo? Lo único que hizo fue bajarle los impuestos. Tenía que pagar un 42 y se lo bajó un 35 y le puso un impuesto adicional, no un royalty, o sea, un falso impuesto, y se sumamos, en algunos casos al 5, pero en general es un 4%. Si sumamos 35 y 4, son 39. Y 39 siempre ha sido más bajo que 42. O sea, lo que hizo Lago fue bajar los impuestos a las empresas multinacionales. Pero además, darles la invariabilidad. La invariabilidad. Que por cierto, como decía el diputado Castro, se trataron de aprovechar para colarse por ahí. Yo no les quiero decir, ustedes creen que con un terremoto y con un maremoto como el que ocurrió en Chile, si un presidente le dice, mire, llama 5 técnicos y le dice, mire, hágame pagar a esta empresa, ¿usted cree que no la van a hacer pagar? La invariabilidad es de los impuestos, pero royalty, un precio, se da cuenta que si la invariabilidad fuera para un precio como el royalty, se da cuenta el modelo como se les caería a pedazos, que el gobierno pudiera fijar los precios, así como del cobre, pudiera fijar los precios de la farmacia, del petróleo, de todo, se les cae el modelo, de tal manera que es falso que exista un royalty, porque el royalty es un precio, y no pueden haber fijado un precio, el valor de un precio, como es el cobre que se extrae y que le pertenece a todos los chilenos. O sea, técnicamente, constitucionalmente, allí hay caminos perfectamente para hacer pagar un verdadero royalty a las empresas. Pero también los impuestos. Basta subir todos los impuestos, especialmente las utilidades, y no tendría por qué oponerse. Ninguna empresa, en ningún país, la discriminación es sí que no le pueden subir a ellos, particularmente los impuestos. Pero yo les quiero decir que cuando un chileno, los más cachores, tienen que ir a pagar su impuesto
a las utilidades que obtienen, tienen que pagar hasta el 40%. Eso es. Y si son empresas, tienen que pagar un 35%. ¿Se da cuenta ustedes que hay una discriminación en favor de los extranjeros, que tienen que pagar un 85%, y los chilenos y las empresas chilenas tienen que pagar un 40%? O sea, no costaría nada decir, mire señores, aquí todos van a tener que pagar el mismo impuesto y pagan todos fijo 40%, porque es lo justo. Chilenos, empresas chilenas y extranjeras, o el global complementario, que en este caso de las empresas se llaman adicionales, pero son impuestos a las utilidades, todos pagan el 40%. El de primera categoría es un impuesto de retención. ¿Qué es lo que significa retención? Que se le devuelve. Se le devuelve. O sea, no hay cambio. Si se sube al 17, si tiene el 17 al 20%, se le devuelve más. Porque se descuenta más del 35%. Pero además, ¿quieren que le diga? Lo que debería hacer la Cámara del Estado, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría, porque es indigno. Decir, mire señor, ¿se paga el 35% impuestos internos? ¿Se paga? Veamos, ¿cuánto es lo que se ha producido? Porque la verdad es que no pagan el 35%. ¿Saben ustedes cuál es la carga tributaria de este país? También tengo los cuadros, un 14,5%. Eso es lo que deberían pagar. La carga tributaria, que es la mitad del último país que tiene la carga tributaria más baja, que es Perú, que paga un 37%. Ya lo dijo el diputado Castro, se da cuenta de que hay un ministro porque pretendió subir al 40% en royalties. Bueno, salió ese ministro, pero lo dejaron un 30%. Decían que se quedaron con un 30%. Se da cuenta y aquí es un 5%. Es que estamos enfermos. Y por cierto, hay una corrupción muy grande en este país. Y la mayor corrupción que existe es la corrupción ideológica. ¿Ustedes creen que un cristiano puede aceptar la competencia salvaje del modelo neoliberal? ¿Creen ustedes que es cristiano que haya que subir aplastando a otro para ganar un poco más de dinero? ¿Ustedes creen que esto es posible en un partido socialista? ¿Que existe un modelo neoliberal en que hay que aplastar a otro ser humano para ganar dinero? ¿O lo correcto es que haya una justa distribución de los ingresos y de las cargas tributarias? Y yo creo, estimados amigos, que antes que ir a la renacionalización del cobre, si se exigiera a través de impuestos internos de la Contraloría y Cochilco, que se dijera cuántos son los impuestos que tienen que pagar. Si tuvieran que pagar los mismos impuestos que Codelco, yo me quedaría tranquilo. Los mismos impuestos de esta empresa que dicen que es mala, que es ineficiente, pero que le aporta más del doble de lo que le aporta las empresas multinacionales que explotan los 2/3 del cobre. Y Codelco solo le ha aportado más del doble que todo el sector privado junto. Yo estoy cierto que en Codelco hay problemas de administración y de todo. Pero con todos esos problemas, Codelco le ha aportado en los últimos años más del doble que todo el sector privado, que la farmacia, que los bancos, que todo. Esta empresa, Codelco, que un día la concibió Salvador Allende, hoy día le ha aportado